Continuando con la segunda parte de los preliminares, nos vamos a entrar ahora a algunas definiciones y relaciones que son ya conocidas, pero necesito que para quienes no lo tengan fresco, entonces ya esté esto muy claro. Porque todo el tiempo vamos a estar hablando de flujos y de otras cantidades asociadas a flujos, ya que tenemos procesos en los cuales la mayoría son continuos. Bien, entonces comencemos con lo que nosotros definimos como flujo de alguna cantidad, hablamos de flujo de alguna cantidad. Esa cantidad luego veremos que dependiendo cuál sea, pues dará una igualdad u otra. Entonces, por definición, cuenten las tres barras. Por definición, nosotros cualquier tipo de flujo de alguna cantidad lo vamos a definir como esa cantidad que estamos considerando sobre el tiempo. Esta es la manera en la cual nosotros definimos cualquier tipo de flujo. Por ejemplo, y enseguida veremos uno de los flujos más importantes. Si la cantidad es masa, entonces tendría flujo másico, el cual se define como masa sobre tiempo, o sea, la cantidad de masa que fluye en alguna unidad de tiempo. Si ustedes buscan o si ustedes leen la literatura en inglés, esto es lo que se conoce como flow. Muy bien. Ahora, entonces, si nosotros comparamos, existe otro término que resulta en la literatura, sobre todo en inglés. Entonces, es lo que llaman flux. Si uno fuese, digamos, a traducir ambos términos, flow y flux, la traducción literal al español sería flujo, pero no son lo mismo. Entonces aquí es donde yo necesito que la diferencia quede clara. Entonces flux, también de alguna cantidad, por definición, se va a definir como lo siguiente. Entonces el flux va a ser una cantidad y abajo vamos a tener área por tiempo. Área por tiempo. Muy bien. Fíjense que entonces si uno compara estas dos, existe una relación entre ellas. ¿Por qué? Porque yo sé que alguna cantidad sobre tiempo es justamente lo que yo definí por flujo. Aquí es donde vemos que flujo y flux no son lo mismo. Por lo tanto, fíjense que bajo esta definición, el flux es lo mismo que flujo sobre área. Flujo de alguna cantidad sobre el área, sobre algún área. Recuerden que esta área es el área de flujo, no es cualquier área, es el área de flujo. Luego le pondremos como un pequeño subíndice para que quede claro eso. Entonces, si ustedes en la literatura, esta señora la van a encontrar como densidad de flujo, ya hablando pues en español, o flux. Esos son dos términos equivalentes, pero yo prefiero flux ya que es corto. Pongamos este como flow acá para que quede la diferencia. Entonces recuerden, hay un flujo o hay una cantidad que se llama flujo y hay otra que se llama flux. Son diferentes y la relación es justamente el área. Fíjese que el flux es el flujo sobre el área. Bien, entonces a partir de esto, con estas definiciones, nosotros queremos analizar dos de los flujos más importantes que resultan en la mayoría de problemas de operaciones unitarias, sobre todo las de masa. Entonces, consideremos con estas definiciones, consideremos analizar dos flujos importantes. Entonces, dos de los flujos importantes. Como les decía, si nosotros definimos alguna cantidad, ya tendremos un flujo. Entonces acá me voy a poner grande, flujo másico. Entonces fíjense que por la definición, másico, o sea, masa, ¿sí? Por definición, yo cuando simplemente reemplace esa cantidad por masa, es allí donde yo me voy a dar cuenta que es. Entonces vamos a tener masa, entonces lo voy a poner así, tiempo. Entonces simplemente sería masa sobre tiempo, por la definición. Bien, pero entonces recuerden que la masa
yo también la puedo escribir en términos de una densidad. Entonces, de masa es densidad por volumen. Nosotros podemos escribir acá pues, densidad, ¿sí? Por, y fíjense lo que voy a hacer, el volumen lo voy a dejar acá. Entonces, volumen lo puedo escribir en el numerador de esta otra fracción. Entonces aquí podremos tener volumen y abajo vamos a tener nosotros tiempo, porque recuerden que teníamos tiempo al lado izquierdo. Fíjense que esto me definió otro tipo de flujo, porque esto se parece a ¿qué? A una cantidad sobre tiempo. En este caso esa cantidad es flujo volumétrico. A partir de esta señora, entonces yo hallo la primera de las importantes, fíjense. Flujo másico, que lo voy a denotar como m por masa, y punto para que se sepa que es flujo, igual a densidad, que por lo general utilizamos la letra griega ρ para la densidad, y volumen sobre tiempo es flujo volumétrico. Entonces utilizamos la B mayúscula para volumen y el punto para que se sepa que es flujo. Esta es la primera cantidad, o esta es la primera relación mejor que nosotros vamos a utilizar para relacionar los flujos másicos con el volumétrico. Bien, ahora fíjense que partimos desde la definición de flujo másico. Consideremos entonces flujo volumétrico. Permítame, yo copio esto para que sigamos. Vamos acá. Ahora lo que queremos es lo siguiente. Vamos nosotros a considerar ya no flujo másico, sino flujo volumétrico. Bien, entonces nuevamente, por su definición, flujo volumétrico, volumen iría acá arriba, ya no es masa, sería volumen. Y pues el tiempo queda bien, ahí está perfecto. Pero entonces esta parte de acá no sabemos qué es todavía. Dejémoslo quietecito. Miramos, vamos a analizar qué es o qué tenemos. Recuerda que el volumen yo lo puedo expresar en términos de un área y una distancia. Entonces esa es la idea. El volumen lo voy a copiar yo como área por, y nuevamente entonces acá arriba voy a poner distancia. Bien, si yo recuerdo, distancia sobre tiempo ya no es que sea un flujo, aunque tiene la forma de un flujo, pero nosotros, recuerden que habíamos definido distancia sobre tiempo como velocidad. Listo, entonces yo ya me doy cuenta de que puedo relacionar el flujo volumétrico, que es este, con la velocidad del fluido. Entonces obtengo la otra relación, que sería el área. Recuerden que este es el área de flujo del fluido, por eso le voy a poner aquí la F como subíndice para que se sepa que es área de flujo, ya que en los problemas de masa vamos a tener otras áreas, pueden existir otras áreas, pueden existir diversas áreas. Entonces una puede ser la de flujo, otra la de transferencia de calor, otra la de transferencia de masa. Por lo tanto, voy a acostumbrar a escribir los subíndices para diferenciar las cosas. Entonces tenemos área de flujo, que es A sub F, por la distancia sobre tiempo, que es la velocidad. Entonces utilizamos la B minúscula. Esta es la relación entre flujo volumétrico y la velocidad del fluido. Bien, ahora fíjense, entonces yo puedo combinar esta anterior, porque me está relacionando el flujo másico con el volumétrico, y el flujo volumétrico relacionarlo con la velocidad. Entonces combinando las anteriores encuentro la relación entre el flujo másico, que sería másico, es igual a densidad, que ya la tenía desde la relación anterior, fíjense, y reemplazo flujo volumétrico por el área de flujo por la velocidad. Entonces esta es la tercera. Esta me relaciona a mí el flujo másico con la velocidad del fluido. Muy bien. Entonces, para rematar esto, recuerden que nosotros también podemos registrar o podemos trabajar las unidades de concentración no solo en unidades másicas, sino en unidades molares, ¿sí? Entonces también de esta manera vamos a definir el flujo molar. Acá
Entonces voy a copiar esta señora y vamos a definir el flujo ya molar. El flujo molar sería lo siguiente. Entonces recuerda que vamos a tener, desde esta misma forma, la voy a copiar, vamos a tener para flujo molar, ya sería la cantidad moles, o mol, dejémoslo como mol, sería moles sobre tiempo, y miremos a qué es igual eso. Entonces recuerda que el flujo molar, moles sobre tiempo, yo puedo expresar las moles en términos de masa. Entonces acá lo que voy a hacer es a multiplicar simplemente por otra fracción. Entonces miremos acá, voy a tener una primera fracción que va a ser masa sobre mol. Entonces copiémosla acá. Entonces aquí voy a tener masa y abajo voy a tener mol, y lo otro sería no, perdón, al revés. Aquí sería el revés, ¿sí? Entonces sería moles arriba, masa abajo, y ya luego la otra fracción sería la siguiente. Entonces estaría multiplicando por masa arriba y abajo por tiempo. Fíjense que para que hice esto, la idea es que las unidades me concuerden, porque acá pues simplemente se cancelaría masa y masa y obtengo las originales, moles sobre tiempo, que es flujo molar. Pero la idea de esto, ¿cuál es? Entonces fíjense que masa sobre tiempo es el flujo másico, y mol sobre masa, fíjense que este es el inverso del peso molecular. Entonces yo puedo escribir que el flujo molar, moles n, el punto para que sea flujo, es igual a 1 sobre el peso molecular, que lo voy a escribir como M mayúscula, por el flujo másico, que es M punto. ¿Sí? Recuerden que entonces M, que es el peso molecular, recuerden cómo está definido este señor. Entonces M es una mol de sustancia, contiene una masa equivalente a el peso molecular M. Entonces esta es la otra relación que me permite a mí una expresión entre el flujo molar y el flujo másico. Bien, con esta ya tenemos. También necesitamos definir otra, que por lo general la dan las correlaciones de transferencia de masa en términos de eso, pero es muy intuitivo. Fíjense que acá, cuando yo esté trabajando los flujos másicos, perdón, va a aparecer con frecuencia este término, densidad por área de flujo. ¿Sí? Entonces esa densidad por área de flujo yo la puedo expresar como otra forma. Entonces miremos lo siguiente. Vámonos acá. Entonces yo quiero analicemos las dimensiones del término. Entonces recuerden que el término es densidad por área de flujo. Entonces, como voy a analizar las dimensiones, yo vengo acá, dimensiones de densidad por área de flujo, por eso la pongo entre corchetes, y acá yo voy a analizar sus dimensiones. Bien, nuevamente entre los corchetes. Entonces, recordando, las dimensiones de la densidad son masa sobre volumen. Entonces coloquemos acá masa, y recuerden que el volumen tiene dimensiones de longitud al cubo. Entonces esto se puede escribir de esta forma. Para la densidad tendremos masa sobre longitud al cubo por cuáles serían las dimensiones de área. Pues sabemos que las dimensiones de área son longitud al cuadrado. Bien, muy bien. Entonces de esta forma nosotros podemos simplificar esto y nos va a quedar dimensiones de masa sobre longitud. Bien, entonces este es un término que aparece con frecuencia.
para que lo tengan presente, porque lo pueden dar junto, entonces para que lo tengan ahí presente. La otra sería lo siguiente. Entonces lo siguiente es que vamos a analizar las dimensiones del término, y este sí aparece con mucha más frecuencia, que es densidad por velocidad. Fíjense que aparece en la relación que hay para el flujo másico, porque yo tengo acá densidad multiplicado por una velocidad, ¿sí? También puede aparecer en otras, pero esta es la idea. Entonces vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a analizar las dimensiones de densidad por la velocidad. Entonces aquí dimensiones. Densidad, como ya sabemos, entonces tiene estas dimensiones. Bien, entonces tiene estas dimensiones. Y recuerde que la velocidad tiene dimensiones de longitud. Entonces aquí será longitud y abajo tiempo. Esta sí nos da algo que se parece mucho a algo que recién definimos. Entonces nosotros podemos simplificar un poco. La masa va a quedar pues en el numerador, no hay problema con ello. Pero fíjense que longitud se cancela con una de estas del cubo. Entonces a la final lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a tener longitud abajo al cuadrado por tiempo. Esto se parece a algo que recién definimos. Tenemos una cantidad, que en este caso es masa, sobre área por tiempo. Entonces si nos devolvemos a las definiciones del principio, que eran estas, fíjense que es un flux. En este caso es un flux de masa. Volvamos acá. Entonces esto tiene dimensiones de flux. Entonces por definición lo que van a hacer estos señores es que van a definir un flux másico, o al menos yo lo voy a anotar como G sub m, y va a ser igual a ρ por velocidad. También esto aparece en ¿dónde? Recuerden el número de Reynolds. Recuerda que es densidad por velocidad por una longitud sobre la viscosidad. Fíjense que este término aparece acá. Pero retomando, entonces vamos a definir un flux de masa igual a ρ por velocidad, y este señor, otros autores lo pueden llamar, lo llaman como flux de masa, o también lo pueden encontrar como velocidad másica. Entonces este lo deben tener ustedes en mente. Bien. Muy bien, entonces estas son las definiciones básicas que necesitábamos o necesitaremos mejor para trabajar ciertos problemas de transferencia de masa. Ahora una última cosa aquí que nos interesa. Nosotros vamos a trabajar mucho con concentraciones de gases. En muchas aplicaciones los gases se pueden aproximar al modelo de gas ideal. Entonces analicemos un poco las relaciones, o mejor dicho, la relación que hay. Entonces copiamos eso acá brevemente. Entonces en muchos casos se trabajará con gases ideales, los cuales cumplen unas condiciones estándar. De ahora en adelante a esas condiciones estándar yo las voy a llamar por su sigla en inglés, SC. Y aquí las tengo. Entonces condiciones estándar la vamos a llamar SC. Y esa va a ser la notación para las condiciones estándar. Bien, aquí para que refresquemos esto un poco, esto viene desde el curso de química general. Entonces las condiciones estándar son estas. Fíjense que las doy para unidades del sistema internacional. Pues la presión a condiciones estándar es una atmósfera, que en sistema internacional serían kilopascales o pascales, ¿sí? Importante cuál es, o qué me van a decir estas condiciones estándar. Entonces yo sé que si yo tengo un gas, ese gas es ideal si cumple estas condiciones, es decir, que a la condición de presión de una atmósfera 0 grados Celsius,
que equivale a 273 Kelvin. Yo sé que una kilomol de ese gas ideal ocupará este volumen. Si esas condiciones se cumplen, tenemos un gas ideal. Pues acá es lo mismo, pero simplemente en unidades inglesas. Fíjense que pues lo mismo, a presión de una atmósfera, 32 grados Fahrenheit, que equivale a 492 grados Rankine, o bueno, realmente sería Rankine, sino que le pongo el grados para no confundirlo con la R, que es la constante de los gases. Yo sé que una libra mol ocupará un volumen de 359 pies cúbicos. Bueno, alguien me puede decir, realmente 0 grados Celsius es 273.15 Kelvin, pero para facilidad vamos a aproximar desde ahora en adelante esto a 273. Lo mismo para el Rankine, aquí es 491,67, pero entonces lo vamos a aproximar a 492, sin perder mucha generalidad del asunto. Bien, entonces lo de los gases ideales o la ley de gases ideales permite el cálculo de la constante R, ¿sí? Fíjense que la constante R, yo puedo trabajar con algunas unidades las que yo desee. Entonces sería R, que es la constante de los gases. Recuerde que se define como la presión del estado estándar por el volumen del estado estándar, pues las condiciones estándar mejor, y abajo el número de moles de las condiciones estándar por la temperatura de las condiciones estándar. Esta señora, cuando yo voy y reemplazo los valores de estas condiciones, me dará un valor de R dependiendo de las unidades que yo utilice. En particular, por ejemplo, si yo utilizo una atmósfera para la presión, las condiciones estándar, ahora el volumen 22.4 metros cúbicos, lo otro, número de moles, yo sé que una kilomol que está a 273 Kelvin. Y aquí, importante, y es una advertencia, siempre que trabajen con ecuaciones de estado, en este caso la de gas ideal, la temperatura debe ser absoluta, o sea, en unidades absolutas, Kelvin o Rankine, nunca unidades de Celsius o Fahrenheit, siempre debe ser temperatura absoluta. ¿Por qué esto? Porque evitan, por decir acá, una división por cero y evitan otros errores. Bien, entonces cuando ustedes calculan el valor de esta constante, esta señora se aproxima a 0.08206 y fíjense las unidades: atmósfera por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Esto es un por. Bien. Si necesitan otras unidades diferentes, pues simplemente hace la conversión o remitirse a la tabla de factores de conversión, pues, que les deje ahí en la página. Bien. En muchas oportunidades es posible nosotros evadir el uso de esta constante R. ¿Sí? ¿De qué manera? Esto lo vamos a utilizar mucho cuando tengamos procesos de flujo. Entonces copiamos eso para terminar esta parte. Entonces es posible evitar el uso de la constante R y sus unidades. O sea, realmente yo no quiero ir a verificar o ir a buscar una constante R, o no la tengo en las unidades que yo las necesito, ¿sí? Pues podemos hacer uso de otra manera. Entonces hacemos haciendo uso del estado o de las condiciones estándar. Las condiciones estándar, pongamos SC, ¿sí? Y el otro estado de interés. Entonces recuerden que R por definición era lo siguiente: presión de las condiciones estándar, volumen de las condiciones estándar, sobre número de moles de las condiciones estándar por la temperatura de las condiciones estándar. Vale. Entonces esto era por definición R. Pero si yo tengo otras condiciones diferentes y el gas se comporta como ideal, también ese producto, o mejor dicho, esa relación tiene que ser igual también a R. O sea, en otro estado,
presión por volumen sobre número de moles por temperatura tiene que cumplir que es igual a R, por lo tanto es igual a esta relación de las condiciones estándar. ¿Sí? Entonces de acá yo puedo despejar, fíjense que puedo despejar el número de moles o el volumen. ¿Sí? Entonces fíjense, por ejemplo, por decir algo, voy a despejar el número de moles. Entonces si yo despejo de acá el número de moles para el estado mío, pues simplemente paso aquí a multiplicar y luego acomodo con álgebra. Entonces esto a la final me da que el número de moles en mi estado es el número de moles en las condiciones estándar. De aquí lo que voy a hacer es presión sobre presión en las condiciones estándar, luego sigue volumen en mi estado sobre el volumen de las condiciones estándar y temperatura en las condiciones estándar sobre la temperatura mía. Fíjense que en ningún lado aparece R, o bueno, R tal vez está como encriptado, digamos, en estas condiciones estándar, ¿sí? Pero no tengo que ir a remitirme a buscar el valor de R, simplemente tengo que tener cuidado de que, por decir, las unidades de presión de estas dos sean igual, las unidades de volumen de estas dos sean igual, las unidades de temperatura sean iguales. Ese es el único cuidado que tengo que tener. Vale, ¿y para qué me sirve esto? Es que esto es aplicable para flujos también. Entonces, si yo tengo un flujo molar, ¿sí? Fíjense que puedo hallarlo para esto. Un flujo molar de un gas ideal o una mezcla de gases ideales. Pero dejémosla así, sin estar en términos de flujo. Les queda a ustedes de tarea derivar, o mejor dicho, hallar, encontrar cuál es una expresión análoga para el volumen. Bien, pero recuerde que estas relaciones se usarán con frecuencia acá, y son aplicables para flujo molar y flujo volumétrico. Muy bien, entonces por este lado todo perfecto. Bien, entonces estas son las relaciones que les quería mostrar a ustedes, muy simple, ¿sí? Para que terminemos esto voy a dejar un pequeño aquí un pequeño resumen de las ecuaciones que nosotros recién acabamos de hallar. Bien, entonces el pequeño resumen va a ser el siguiente. Estas son las ecuaciones que acabamos de, o la relación mejor que acabamos de encontrar. Entonces recuerden que la primera, relación de flujo másico con flujo volumétrico. Bien, entonces fíjense que esa fue la primera. Ahora la segunda, fíjense que me está relacionando el flujo volumétrico, también en relación el flujo volumétrico con velocidad. Recuerden que esa velocidad es promedio del fluido. Pongámoslo un poco más acá. Ahora la tercera es la relación de flujo másico con velocidad promedio del fluido. Y la última simplemente es la relación entre flujo másico y flujo molar. Vale, estas últimas dos, entonces esta es la relación a la cual deben llegar, que les dejo aquí como tarea, pues para que sepan y comparen. Estas dos señoras son aplicables para gas ideal, recuerden, entonces aplicables para gas ideal usando las condiciones estándar. Entonces eso resume, o estas relaciones resumen lo que quería dar para esta segunda parte de los preliminares.